Del caos, por favor. Toma asiento. Eh, Puedes ponerte los audífonos para escuchar el retorno de nuestras hermosas voces. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, ¿Cómo les va? Déjame ayudarte con el micrófono. gracias. Por ahí. Ahí estamos perfectos. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí con nuestras invitadas. Por favor, presentémonos para hacernos amigos. Claro. Bueno, Ya está abierto el micrófono, sí puedes. súper. Bueno, yo soy Bernarda Cornejo, soy la productora de Mama, Ujú, un documental de mi compañera Ana Cristina Benítez, ujú. que tuvo su estreno nacional en el Festival EDOC y que tuvo su estreno internacional en el Festival Hot Dogs, que fue en Canadá. Perfecto, claro, estamos aquí también con Ana. ¿Qué tal? ¿Qué tal el lunes? ¿Cómo amaneces? Hola, hola con todas y todos. Estoy muy feliz de estar aquí. Ujú. Muchas gracias por invitarnos. Eh, y bueno, ha sido un proceso complejo el hacer el documental, porque de hecho es un documental que me filmo a mí misma, en el Ujú. proceso de cáncer de mama. Y sobre todo ha sido un proceso como difícil de hablar acerca del cáncer de mama, de exponerme de esta manera, pero siento que es súper importante porque siento que no se habla mucho sobre el cáncer de mama realmente con datos más precisos. Creo que solamente lo dejamos en una idea rosa, de lazo rosa, y no realmente se profundiza la complejidad que es tener un cáncer de Ujú. mama, y menos se habla del aumento y el creciente aumento del cáncer de mama en mujeres jóvenes. Es algo importante. Bueno, les presento a Lorena Robalino, mi compañera. Yo soy Pancho Viñachi. Mucho gusto, chicas. Es un Bienvenidas. gusto tenerlas aquí. Y sí, tal como dijo Ana, pues ellas son parte del equipo del documental Mama, que lo pueden ver ahora, ¿no? Está estrenándose ya ahora. Sí, ya se estrenó Ya se estrenó. O sea, está en en Ecuador en este momento Sí, en exacto. cartelera. En Quito ya lo presentamos como parte del EDOC. Ujú. Ahora lo vamos a presentar la próxima semana, el viernes, en La Tacunga. Se presentó también ya en Cuenca y estamos haciendo como un circuito de festivales Ujú. para que el próximo año ya podamos lanzarlo a un circuito de cines independientes y que la gente pueda ir ya un poco más regular al cine. Y también es importante que se apoye el cine ecuatoriano, Ujú. que las personas puedan ver el cine ecuatoriano, consumir las historias reales propias de Ecuador, que también es importante verlas, a pesar de que el cáncer de mama es algo que pasa a nivel mundial. Siento que es importante como ver algo que pasa en este país, que pasó en medio de la pandemia también, porque eso también es importante hablar, como todo este caos que pasó alrededor de la pandemia y cómo hubimos personas que, aparte del caos general que había en medio de la pandemia, teníamos que estar pasando con caos individuales, no solamente con enfermedades, con muchísimos ejemplos, pero por eso creo que es importante hablar de este tema, ponerlo sobre la mesa, pero más allá del cáncer, este es un documental que nos invita a pensar la forma en que acompañamos. Ujú. Porque yo me di cuenta en medio de mi proceso que no sabemos cómo acompañar, y yo siento que no fue de que las personas no me querían o no había como un afecto hacia mí, sino que simplemente cuando nos pasa algo muy complejo es difícil saber qué decir. Y la mayoría de personas, como no saben qué decir, tienden a Hacer silencio. hacer silencio Ujú. y alejarse, y es lo que menos una persona que está pasando por un proceso vulnerable necesita. Más bien necesita mucho acompañamiento, mucho sostén, tejer redes de apoyo, porque siento que también eso se delega solamente como a los familiares o a las parejas, que normalmente, lamentablemente, hay muchas parejas que no están, que abandonan a sus compañeras, porque eso es un tema grande también de que conversar. Los cuidados por lo general siempre se delegan a las mujeres, entonces es un tema súper importante de hablar. ¿Qué pasa cuando la mujer es la que necesita ser cuidada? Ujú.
y lo vi en la sala de quimioterapia y lo vimos mis compañeras de enfermeras. Todas me contaban que cuando es el hombre que tiene cáncer, por lo general las mujeres están hasta el final del proceso y hasta el final. Pero cuando la mujer es la que tiene cáncer, a la mayoría las abandonan. Y es algo que es súper importante también de plantearnos y de poner sobre la mesa estos De temas. preguntar por qué, además, ¿no? Porque son datos, o sea, no son Sí. inventos, o sea, esto se sabe. Bernarda, hay una historia muy chévere detrás de cómo ustedes se conocieron y cómo llegaron a ser equipo para el documental, ¿no? ¿Cuál fue esa historia? Claro, bueno, fue como muy lindo porque fue muy espontáneo, creo. Nos conocimos, bueno, con Lani ya nos conocíamos desde mucho tiempo por el medio, nos conocimos en un rodaje, pero no intimamos, no éramos unas personas como muy cercanas. Y después de que ella vivió su proceso, yo estaba haciendo un taller de animación que yo sé hacer regularmente en stop motion, justo con personas que están pasando procesos difíciles. Y hicimos uno abierto y la Ani se inscribió, hizo un cortito hermoso en barro, usando el material del barro, justamente hablando del cáncer. Y fue muy loco porque justo esa semana ella tuvo su segundo diagnóstico, que es un diagnóstico un poco, o sea, más preocupante y más alarmante. Y tenías este proyecto, el documental Mama, que había filmado y que lo tenía un poco guardado por varias razones. Y entonces nosotras empezamos con este proceso de animación en como una forma creativa, ¿no? Como de soltar cosas, hacíamos unas sesiones cada tanto para conversar y de repente, como un poco naturalmente, Ana me propuso ser su productora. Yo no había hecho producción antes, pero sabíamos que teníamos como una conexión creativa, entonces decidí sumarme y entre las dos un poco aprender también de cómo se produce y también de cómo producir algo tan urgente, porque es un documental muy urgente y lo hicimos en un tiempo bien récord. Para el cine ecuatoriano. Para el cine ecuatoriano. Sí. Y fue muy lindo poder acompañarle a Lani durante ese proceso también complejo. Yo intenté hacer un equipo porque, claro, la parte más difícil era volver a ver el material, revivir todo, es muy fuerte, ¿no? Y también entender qué es lo que tú quieres contar y qué es lo que va a resonar con las personas, porque a veces cuando hacemos algo tan personal puede ser que esa distancia sea un poco difusa, porque hay una prioridad de lo que tú quieres decir, pero también la prioridad en lo que el público pueda aguantar o quiera escuchar. Entonces ahí armamos un equipo como bien lindo entre una guionista que trajimos de México, el editor, que ya es un amigo de Ani que venía trabajando incluso antes que yo, que él conocía muy bien el proyecto. Y entonces entre los cuatro hicimos una sesión súper linda de un mes y le acompañamos a Lani para que ella pueda terminar el corte, ¿no? de la película. Y bueno, después vino otra etapa de postproducción, el estreno, que es un montón, ¿no? de cosas también más y un montón de emociones que se remueven todo el tiempo y cada día son más emociones. ¿En qué momento, Ana, dijiste, bueno, ahora sí voy a hacer este documental? O sea, y creo que es necesario. ¿Y en qué momento dijiste, tengo que hacerlo? Yo empecé a filmar. Primero te voy a contar por la razón por la que empiezo a filmar. Y empiezo a filmar porque en la primera semana de confinamiento en el Ecuador fue mi primera semana de quimioterapia. Oh, wow. Entonces, la primera semana era todo un caos. No dejaron ingresar a mis familiares para mi primera quimioterapia. Entonces, tuve que entrar sola a la sala de quimioterapia. Y son 5 horas que uno tiene que estar en quimioterapia. Y fueron las 5 horas más difíciles de mi vida. Entonces, después de eso, yo decidí que necesito hacer algo, como poder entretener mi cerebro en alguna cosa para poder sostener y soportar todo ese proceso. Y bueno, en medio de eso, las primeras quimioterapias tienen un lapso de un mes, cada mes. O sea, se tiene que volver a poner la siguiente al mes. Entonces,
en ese primer mes es como, para mí creo que es el primer mes más difícil, porque primero es todo un caos alrededor de todo eso. Yo tenía 36 años en ese momento, en medio de la pandemia. Mis familiares no podían venir a mi departamento, yo vivía en ese momento sola. Era difícil para ellos venir por esta restricción de la placa que había. Y mi pareja tenía estos trabajos que eran los trabajos prioritarios. Entonces él trabajaba en alimentos, entonces todo el tiempo tenía que salir. Y en medio de todo eso se me empieza a caer el cabello. Yo siempre lo tuve largo, así como ahora. Y para mí siempre, de hecho, más allá de lo largo, siempre fue muy importante mi cabello. Como que yo sentía desde pequeña, mi mami me dice que cuando me cortaba el cabello era como para mí muy difícil cortarme el cabello. Entonces siempre fue como muy importante mi cabello, tanto que tomé la decisión en un momento de que ya nadie me iba a tocar mi cabello y solamente yo me cortaba el cabello. Si me hacía algún cambio lo hacía yo misma. Entonces perder ese cabello, que era justo como la parte más, no sé, como cuidada mía de mi ser, se iba a caer. Eso para mí fue como muy difícil. Y decido tomar la cámara para registrar las formas que iba dejando mi cabello en mi departamento, porque como tenía tanto tiempo, entonces iba viendo todas las formas que mi cabello iba dejando. Si yo estaba en un lugar, me quedaba en ese lugar un tiempo y ya había mucho cabello en el piso, entonces yo iba recogiendo el cabello, iba dejando varias formas, o cuando me bañaba. De hecho, la primera filmación, el primer que hice fue en el momento en que me baño y empieza a caer mucho cabello, y entonces empiezo a recoger el cabello y lo ponía en la pared. Cuando yo salí del baño, vi como las formas que iba dejando mi cabello y dije, bueno, a la final, obviamente fue triste, pero a la final dije, bueno, esto también es arte y voy a tomar fotos. Empecé tomando fotos, luego empecé haciendo videos, pero no tenía una idea de hacer un documental. O sea, no fue que en ese momento dije, voy a filmar para hacer un documental. Luego llevé mi cámara sin todavía la idea de hacer un documental, pero luego, en un momento, viendo que tenía varios material grabado, decido que es una buena idea hacer un documental, sobre todo, porque yo siempre trataba de ver videos en el que otras mujeres me puedan decir qué es esto del cáncer de mama, o sea, qué me va a pasar, qué más viene, porque todo es mucha información, que la quimio, que el pelo, y que luego la mastectomía. Pero cuando yo trataba de encontrar como testimonios de otras mujeres, encontraba testimonios de mujeres adultas, como que nunca me identificaba con el testimonio de esa mujer, a pesar de que obviamente para todas va a ser muy difícil, pero no me identificaba con una mujer de 36 años, o sea, la mayoría eran de 70, 80, como con otras realidades, ya con nietos o cosas, pero no con una mujer joven. Y ahí dije, bueno, y yo venía de la publicidad también, trabajé mucho tiempo en publicidad, y también había esa como, me resonaba muchísimo esto de que trabajé tanto tiempo en publicidad y nunca vi un cuerpo mastectomizado en una publicidad. Es difícil ver un cuerpo mastectomizado en una película. Entonces yo decía, eso también es súper fuerte. ¿Por qué no nos vemos? ¿Por qué no se visibilizan estos otros cuerpos que existen y que tal vez si lo mostramos y lo vemos, va a ser un poco más fácil que, por ejemplo, no sé... Normalizar que existe. Exacto. Más llevadero, Que somos también. Normalizarlo para que de cierta manera no sea tan caótico también para la pareja de ver que no tienes pelo, de que ya no tienes una teta y que por esos motivos de repente dejan de quererte. Es como más poder aceptar a través de la mirada de los otros y de exponer justamente las diferencias que hay, que no solamente en el caso de los cuerpos mastectomizados, sino de todo, o sea, de todo, de gente que ha perdido miembros, etcétera, que Exacto. son escondidos, que son relegados, que no se muestran y todo. Yo creo que sí, que si es que estuviéramos más
más expuestos de alguna manera a las imágenes de estas personas, a la diversidad de cuerpos que hay, sería mucho más fácil para La las mismas inclusión. personas y para nosotros también, pues, acercarnos a ellas, ¿no? Porque también hay un tabú ahí dentro del enfrentarte a estas cosas. Oye, Bernarda, tu crédito en la película me llamó mucho la atención porque es producción creativa. Y esto no es la primera vez, creo que yo lo veo así. ¿Qué significa ser productora creativa? Sí, ahora está como en auge este término porque es de este tipo de producción que se involucra mucho más allá de los números y de la logística, ¿no? Es como este rol que también te involucras creativamente en la película. Y un poco la forma en la que yo le decía a Ani que quería meterme también es como pensar en los cuidados y en el acompañamiento, no solo o sea, no solo como tema, sino que también tratar de implementarlo dentro de la forma de producir. Entonces, por eso, por ejemplo, esta forma de hacer el guión acompañada, y bueno, dentro de lo que se puede, porque creo que también es complejo, es difícil como llegar a una cosa completamente cuidada con toda la falta de recursos que existe, pero la idea es tratar de llegar hacia allá. Y también este rol de que yo sí me involucré mucho también en la parte creativa, o sea, como le ayuda a Ani a pensar mucho cómo terminar la película, cómo construir. Y, por ejemplo, en esta parte de hacer el guión, si bien había una guionista y había el editor, siento que yo, como había tenido tantas conversaciones con Ani antes, a veces yo podía servir como de puente para decir como no, lo que la Ani quiere es un poco esto, y tratar de que se respete la visión que tenía ella de la película. Es muy chévere ver cómo a fin de cuentas tu voz se va de alguna forma inoculando hacia otras personas que son parte del equipo y a fin de cuentas todo esto va construyendo un relato nuevo que, claro, nace de ti, pero ya se transforma a través de todo el equipo, ¿no? Y va cambiando y va alimentándose de eso mismo. Sí, yo siento que, bueno, en general el cine es bastante colaborativo, es algo muy, muy bello del cine, pero siento súper importante recalcar, y la razón por la que también está Bernarda aquí, es porque lo importante que es poder hacer arte o poder hacer cualquier tipo de trabajo cuando alguien realmente te acompaña. Siento que si no hubiera sido como posible como este equipo que se armó al final, o que la Berni esté como acompañándome todo el tiempo, para mí hubiera sido mucho más difícil de lo que ya ha sido difícil, porque es difícil exponerme de esta manera. Es difícil lo que decía la Berni, como inclusive ver el material y ver el material y ver el material de nuevo, es de cierta manera, es complejo, es muy complejo, y la única persona que realmente ha podido entender la complejidad o la vulnerabilidad que la directora está y se encuentra ha sido la Berni, y por eso es importante también como esto, ¿no? Como que la producción no solamente sea esta persona que te ayuda a lograr algo que uno quiere, sino que de cierta manera también sea ella parte de esta creación, o sea, por eso es producción creativa también, de lo que preguntabas, porque si bien es cierto, es mi cuerpo ahí, pero gran parte y muchísimo de lo que se ha logrado hasta ahora y poder estrenarlo ha sido por el acompañamiento del equipo, de la Berni. Si no, hubiera sido muchísimo más complejo, porque ya el hecho de dirigir es muy complejo, mucho más si es cuando uno está en un proceso vulnerable. Y qué lindo es poder encontrar a personas que realmente puedan sostenerte y sostener el proyecto también, que sé que es un poco más complejo, es mucho más complejo, pero existen estas personas, y qué hermoso y maravilloso es poder reconocer también como ese existir de estas almas hermosas que acompañan el camino. ¿Cómo ha sido la respuesta del público hasta ahora? Especialmente me interesa porque me gusta que el documental tenga este enfoque del acompañamiento, ¿no? Que por lo general suelen dar
el enfoque en todos los videos que vemos, en las charlas que vemos, es en la prevención, que también es súper importante, pero qué importante es enfocarlo en el acompañamiento, ¿no? Y que nos hace pensar no solo en las personas que tienen este diagnóstico como tan duro como el cáncer, sino también de muchas otras enfermedades, ¿no? De normalizarlo de alguna forma, volvemos a lo que hablamos alguna vez de las relaciones líquidas de Zygmunt Bauman, que habla de todo lo que nos da el sistema para cuestiones muy pasajeras, que no se sostienen, que no se construyen, y formar relaciones, acompañar, es lo que nos hace construir realmente, verdaderamente, las relaciones que nos van a durar y las que vamos a apreciar de por vida, ¿no? O sea, ¿cómo viste la respuesta del público ante esto? Yo creo que, bueno, ya la Berni también dirá desde su mirada, pero para mí ha sido muy... es varias emociones, hay varias emociones ahí, pero siento que a la gente le mueven muchas cosas. Y siento que el arte tiene que ser eso, tiene que mover, tiene que llegar a poder, por lo menos, que la persona que vaya a su casa pueda generar conversaciones a partir de un tema que está planteado y que pueda de cierta manera movilizar. No sé si transformar, pero al menos movilizar, que te movilice algo. Y eso ha sido como algo que lo vemos en cada función. Y bueno, de hecho, para mí el acompañamiento era muy importante porque, como tú dices, si bien es cierto, en el cáncer de mama, como empecé diciendo, pareciera que hubiera mucha información. Hay un mes dedicado para el cáncer de mama, pero se ha desvirtuado tanto el tema del cáncer de mama que lo único que ahora vemos es marketing alrededor del color rosa y de la campaña de color rosa. Como el Día de la Mujer y el mes del LGBTQI+. Sí, que lamentablemente yo lo que veo es que somos muchísimas mujeres a nivel mundial que estamos pasando por eso y que no nos sentimos identificadas con ese color. Entonces no entiendo por qué no nos escuchan si nosotras no nos sentimos identificadas, y no por el color en sí, el color, sino por el hecho de suavizar esta enfermedad de tal manera que se vuelve comercial y se vuelve vendible, se vuelve atractivo para las marcas. Entonces todo el mundo corre por el día de cáncer de mama vestido de rosa, o te regalan jarros con el lazo rosa, y todo es marketing alrededor del sufrimiento de nosotras como mujeres, porque es una enfermedad muy difícil, muy compleja, de muchos años, y que eso lo hace más complejo aún, porque es como pareciera que se termina, pero en realidad un cáncer es difícil que se termine en sí. O sea, siempre lo llevas y puede ser que vuelva, ¿no? Y eso es muy, para manejarlo, para sostenerlo, es muy complejo, porque no es algo que viene, va y ya, es algo que tienes que procesarlo todo el tiempo, con todas las matices. Primero se me caía el cabello, luego la mastectomía, luego la radioterapia, luego la hormonoterapia, y luego vuelve. Y es como... Y todo eso lo reducen a un color rosa. Como les digo, de vuelta, yo no me siento identificada con ese color. De hecho, la lucha del lazo empezó con una mujer que tuvo la muerte de su madre, de su abuela, de varias mujeres de su familia, que decide hacer una campaña, pero una campaña de verdad, de concientización hacia el Estado, hacia las personas de salud, sobre qué está pasando en la investigación sobre el cáncer de mama, por qué las enfermedades que son relacionadas a la mujer no son tan desarrolladas como otras, o sea, como plantearnos esta problemática. Y de hecho era de otro color, tenía un color durazno que ella recortaba en su casa, y en un momento hubo una marca que se acerca a ella y le plantea hacer esta campaña del lazo rosa, y ella, la creadora, se niega a dar
como su idea, como un producto de marketing, se niega y esta empresa con sus abogados Le cambia el color. le cambia el color y le pone color rosa y empieza la campaña del lazo rosa que a mí no me ha beneficiado en nada. Si bien es cierto lo que tú dices, es importante hablar, es importante hablarlo, pero como se hace tan pinkwashing la campaña, se queda en el tócate, que si bien es cierto, obvio es importante que nosotras estemos pendientes de nuestro cuerpo, pero yo cuando me toqué, yo ya tenía un diagnóstico de carcinoma ductal, esto en palabras técnicas, carcinoma ductal invasivo, con metástasis en los ganglios linfáticos, estadio 3. Esto significa un cáncer de mama ya con metástasis en los ganglios linfáticos. Estadio 3 es un estadio ya muy avanzado. Yo me toqué, apenas me toqué, yo me toqué en septiembre del 19 y mientras se descartan varias cosas, porque tenía 36 años sin ningún caso de cáncer de mama en mi familia, entonces por lo general como que se demoran en varios descartes. Primero el descarte de que estés enferma de gripe, porque yo lo primero que me topé fue en los ganglios, o sea, de hecho el ganglio inflamado fue lo primero que me topé. Yo tengo las mamas pequeñas, así que era muy fácil tocar algo, pero lo primero que yo me toqué fue el ganglio. Iba avanzando el tiempo mientras se descartaban cosas, como para noviembre más o menos siento ya una bolita en la mama. Ahí sí se acelera como el diagnóstico, la investigación. A esa bolita ya la hacen una biopsia. ¿Y antes te dieron mamografía? ¿Qué es lo que primero mandan, no? Mamografía y eco. Sí, a mí primero me hicieron el eco por los 36 años. En el eco, cuando me dieron el resultado del eco, me dijeron, yo creo que son unos quistes de grasa, no tan grave. Ese fue el primer diagnóstico. Luego, en la mamografía, es que ese es otro problema, porque no existe un método de detección temprana para mujeres jóvenes. La mamografía es un método de detección temprana real, es la única, pero la mamografía se recomienda a partir de los 40 años. ¿Por qué se recomienda a partir de los 40 años? Porque la mamografía, en mujeres jóvenes, nosotras tenemos las mamas más densas, mujeres jóvenes. Entonces, si se hace mamografías a mujeres jóvenes, por eso mi campaña no es hacer mamografías a todo el mundo, sino más bien es como hacer un llamado al sistema médico, al sistema científico, qué está pasando para que no haya un método de detección temprana. Si te hacen mamografías a las mujeres jóvenes, podría lanzar varios falsos positivos y falsos negativos. Entonces, no es tan certero. Entonces no te pueden solamente hacer una mamografía. A mí me hacen la mamografía porque aparece ya la bolita en la mama. Entonces me hacen la mamografía, después de la mamografía dicen, hacemos biopsia, y cuando me entregan los datos de la biopsia en febrero del 2020, mi diagnóstico es el diagnóstico que les digo. Entonces, lo que significa es que en el tócate, si bien es cierto, está bien que nos toquemos, pero no es un método preventivo. Si tú ya te tocas algo, tú ya tienes algo. Claro. Entonces, las campañas del pinkwashing... Es solo tócate. Lo hacen muy light. Tócate, y lo hacen muy lindo. Claro. Y lo hacen muy, muy chévere, con dibujos muy, muy, muy atractivos, con todo rosado. Y eso es lo único que hacen como marcas. Se lavan las manos y dicen, bueno, yo ya hice mucho por el cáncer de mama. Y en realidad no es así. Claro, se vendrían a quedar como en la superficie. Sí, bajo tu experiencia, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, yo ya pasé los 40. ¿Qué es lo que podrían hacer las mujeres más jóvenes? De hecho, que tú dices que no tienen que el sistema médico, de hecho, no te dice, ¿no? Como ni siquiera le presta mucha atención. A lo mucho tú vas al ginecólogo y el ginecólogo te toca las mamas para ver si tienes algo, pero como tú dices, no es tampoco un método 100% de prevención. ¿Qué se podría hacer en ese caso, como para prevenirlo? Yo creo que debemos unirnos y exigir que haya un avance tecnológico alrededor de las enfermedades acerca de la mujer.
Sí, totalmente. Existen ya cohetes o misiles que alcanzan un objetivo específico de un país al otro, de continentes a otro. Hay autos que se manejan solos. Tenemos, no sé, como varias avances tecnológicos y no existe un método de detención temprana para el cáncer de mama actualmente. En Ecuador, no. Se están desarrollando cosas en otros países, pero justamente si en algún momento llega a desarrollarse, exigir que ese desarrollo tecnológico que está pasando en otros países llegue con la premura, con la urgencia que se necesita a países como, por ejemplo, el Ecuador, a países de Latinoamérica, para que no hayan más mujeres jóvenes muriendo por un cáncer de mama. Porque está pasando. Lamentablemente, justo como no tenemos un método de detención temprana, porque la mamografía sí te detecta en edades muy tempranas de cáncer de mama, la mamografía, pero como ya les decía, no nos recetan a mujeres jóvenes. Claro, no te mandan a menos que tengas algo raro que te digan, ¿no? A menos que tengas toda tu familia con cáncer de mama, sí. por ejemplo. Pero en mi caso, en mi ejemplo, yo no tenía nadie con cáncer de mama en mi familia. Entonces sí, yo creo que más allá de eso no podemos hacer nada más ahora. Lamentablemente, es súper lamentable. Ahora, sí, ¿qué podemos hacer de prevención realmente? Entender de que existen muchos productos de belleza, muchos productos de químicos que nos están afectando, desodorantes que nos están afectando, métodos anticonceptivos que nos están afectando, entender que hay muchos alimentos que vienen con muchas hormonas ahora, entender que realmente nos está afectando muchas cosas y no solamente es en el pensar bonito o tener pensamientos, porque hay muchos positivos. Hay muchas cosas que nos llegan a nosotras sí, quizás modas de más New Age, ¿no? Sí, de modas New Age que nos hacen mucho daño. A mí me han hecho mucho daño porque yo, si bien es cierto, obvio que entiendo que esto es multifactorial, el cáncer de mama y el cáncer en general es multifactorial, depende de muchas cosas. Obviamente, claro que depende del estrés, depende también de cómo yo puedo estar en la vida, obvio que sí. Y de hecho, todo esto también te hace aprender muchas cosas, pero no es solamente eso. O sea, no, es muy complejo y por eso nace la campaña de cómo te acompaño con este cáncer, porque para mí fue muy difícil sostener comentarios como ¿qué clase de pensamientos estás teniendo para que tengas esta enfermedad? Cuando yo me doy cuenta de que es multifactorial, es el mismo hecho de que yo utilizaba el desodorante triple sec, que te quita toda la te humanidad. quita todo, eso ya me estaba afectando. Cuando yo vi toda la radiografía que hicieron en la parte porque los ganglios linfáticos están aquí, y yo tenía metástasis aquí. Cuando yo vi todos los canales que llegan a esta zona, todas las conexiones que tenemos aquí, yo dije, no puedo creer cómo me ponía un desodorante triple sec, lleno de aluminio, Y claro, ahora uso productos naturales, y eso creo que es las cosas que podemos hacer, tener que cambiar nuestra forma, tener que realmente pensar en nuestro cuerpo. Y bueno, y sobre todo también pensar en la forma en la que llegamos a una persona que está vulnerable. No podemos solamente decir eso. Yo, por ejemplo, estoy diagnosticada ahora con el diagnóstico que me llevó ya realmente a terminar esta película fue cuando el cáncer vuelve. Y cuando vuelve, obviamente es devastador, porque el que vuelva el cáncer es muy grave y muy fuerte. Eso determina que cosas muy trágicas que pueden pasar. Y todavía seguía recibiendo, a pesar de que estaba con este diagnóstico tan fuerte, seguía recibiendo mensajes como, ay, qué bueno que solamente ha sido cáncer de mama,
gente que no sabía, ¿no? Imagínate si hubiera sido metas. O sea, o hay otro- gente- a otro o hay órgano. gente- No, ajá, más que nada lo hemos hecho tan pinkwashing claro. que el cáncer de mama es como lo más light que puede existir. O sea, como que bueno que solamente sea eso. Cuando hay muchas mujeres que estamos muriendo con cáncer de mama. Ujú. Pero ¿por qué no se ha hecho un, no sé cómo se llame, un tal washing alrededor del cáncer de próstata, por ejemplo? Que mata a muchísimos hombres igual también. Pero no hay. Porque el hombre no es comerciable como, No es como el comercial. cuerpo de la No mujer. es un objeto. Ajá. Exacto. Sí. Entonces, bueno, yo les quiero entregar unas postales que tengo aquí. Muchas gracias. Es alrededor de la campaña de cómo te acompaño con este cáncer. No, tú ya debes tener. Sí. Y por qué es importante esto que estamos haciendo es porque justamente la idea es estar alrededor de todo lo que es el acompañamiento. Entonces hemos hecho, más allá de solamente el documental, hemos hecho ya varias cosas que acompañan a mama. Como por ejemplo nos fuimos a Sucumbíos, donde hay mujeres que están pasando por procesos de cáncer de mama, y en Sucumbíos hay un alto incremento de cáncer, y después se hizo una investigación alrededor de eso, y es una provincia donde se explota mucho el petróleo. Entonces también preguntarnos qué pasa ahí, ¿no? Sí, Como la contaminación Claro. ambiental, cuánto afecta también. Y de hecho ahí hicieron un estudio en donde dice que, o sea, se ve en las zonas contaminadas, en las comunidades contaminadas, la gente que tiene cáncer, el 70% es mujeres. Entonces como que sí hay una correlación Claro. que afecta más al cuerpo de la mujer. Justamente nuestro amigo Checo, que siempre nos ve, dice, ya tengo pretexto para ir al cine, aparte de que mi mamá falleció de cáncer de mama y fue muy duro ver su proceso, pero gracias a Dios mi papá siempre estuvo con nosotros y nos apoyamos mutuamente. Desde el principio hasta el final puedo comprender el contorno de la situación, porque aparte de mi mamá, otros tíos y primos también fallecieron de cáncer, y como dije, el proceso de la enfermedad es muy fuerte y difícil de llevar solo. Se necesita de gente apoyando. Sí. La ignorancia de la gente que no sabe de cáncer es porque nunca ha pasado por este proceso. Yo creo que también hay una desinformación, obviamente a partir del cáncer es totalmente increíble, pero hay una desconexión total desde la responsabilidad que tiene uno mismo como persona con su salud. O sea, desde no saber que una gripe no es bacteriana, es viral y que no te va a servir de nada mandarte antibióticos. O saber que pegarte un ibuprofeno todos los días te va a llevar a otras enfermedades, o no saber que te puedes simplemente como ayudar en ciertos procesos con plantas, etcétera. Hay una desconexión total y nosotros solemos relegar siempre estas condiciones a ir o no ir al doctor, pero antes de eso hay un montón de otras cosas atrás que pasan por la concientización de que, como decía Ani, no somos solamente un cuerpo, no somos solamente mente, somos un ser integral que pasa por muchas cosas, ¿no? Y más allá de eso, pues también está la cuestión de qué tanto se puede confiar en el Estado, en estas cosas, o sea que debe, no sé si que en la película también tratan eso, porque estando en el contexto de una pandemia, cuando todo esto sucede, cuando se revelaron un montón de falencias en el sistema de salud y todo, ¿cuál es la posición del Estado ante esta situación? Que es un tema muy importante y que afecta a muchas mujeres. Sí, claro, pero también como entender que eso, como justamente el hecho de que las personas no vayan, o sea, ¿por qué las personas se demoran tanto de ir al médico? Ujú. También hay como una cosa ahí, ¿no? Y es porque existe, o sea, los médicos son caros, privados, es muy caro, y lo único que se tiene en Ecuador es un sistema público, el IES, que funciona, que... A medias. Sí, pero funciona, Ujú. o sea, pero está ahí. Ujú. Entonces, como que también el hecho de que no exista un sistema que te resguarde claramente, obviamente hace que las personas no puedan acudir. Lo que pasa en Sucumbíos, siendo una de las provincias donde hay más cánceres de casos de cánceres, quitaron los hospitales que hacían quimioterapias. Las personas tienen que ahora
viajar con una carretera que está totalmente destruida, Wow. viajar hasta Quito para poder hacerse solo una quimioterapia. Después tienen que venir, no solo hacerse la quimioterapia, sino todos los papeles que implica hacerse y todo el gasto que eso implica en bus, en transporte, en alimentación, en una ciudad en la que tú no conoces, que no tienes un sistema de aporte. Entonces, también entender que eso es lo que pasa y exigir que a la final no son nuestros derechos, ¿no? Los derechos de la salud. Claro, que a fin de cuentas todos los impuestos y todo supuestamente deberían estarse reflejando en inseguridad, en educación y en salud. Y no hay una cuestión aquí, como tú decías, de salud antes de que ya sea muy tarde. O sea, no hay una salud preventiva, no hay un sistema de salud preventiva que de hecho se podría implementar. O sea, y esto es básicamente concientización. Y cuestiones como justamente el documental Mama de Ana Cristina Benítez tratan de llegar a más gente y cumplir de alguna forma pasar la voz y decirte, oye, esto está pasando, es un problema que muchas personas están sufriendo y que puedes hacer algunas cosas, entre ellas aprender a acompañar a las personas. Pero hay una cosa interesante de los documentales en este punto de la historia y de la tecnología, donde tener una cámara en tu celular banaliza tanto esto de grabar cualquier cosa, se graba cualquier cosa y está ahí y muchas veces se queda ahí en el celular y solamente no se hace absolutamente nada, ¿no? Mientras que documentar justamente es eso. ¿Cómo fue el traspaso o cómo sucede este traspaso de esta documentación a volverse ya pues un producto artístico, ¿no? Cinematográfico? ¿Cuál es el trabajo que hay detrás de eso? Sí, me parece súper interesante tu pregunta porque es verdad, es como ahora estamos registrando todo se registra y no sé si es que a ustedes les pasa, pero muchas veces ni vuelves a ver las Exacto. fotos, Uh-huh. están ahí, esa información existe porque existe en alguna parte y ¿qué hacemos con eso? ¿Por qué es tan importante registrar? ¿Por qué estamos tan obsesionados con registrar? Entonces ahí sí creo que el cine es muy importante porque lo que hace el cine es tratar de encontrar una narrativa, ¿no? Como el hecho de que tú cojas todas estas imágenes, las pongas juntas, trates de hacer un significado, es porque hay una búsqueda profunda de entender algo. Y yo por eso sigo creyendo en el cine, por más de que la gente hay veces que dice, no, es que ahora estamos acostumbrados a consumir cosas de 5 minutos, de 10 minutos, pero yo sí creo en el cine profundamente porque que es como la lectura, ¿no? Porque tú te tomas tu tiempo de querer entender un tema en particular y también te tomas tu tiempo de querer hacer un tema, ¿no? De profundizar, de que no se vuelva algo como solo consumible de 3 minutos, sino como de entenderlo a nivel emocional. El cine también te permite conectar con las emociones, porque el sonido está súper bien hecho, estás en una sala donde te envuelve todo y entonces llegas a tener una empatía. Y un poco ahí quería volver a tu pregunta, Lore, de cómo ha resonado esto con el público. Y yo creo que el cine ha permitido mucho eso, ¿no? Como darte un espacio de 1 hora y media de entender, de verte empatizada, ¿no? Con esta historia que si bien es muy personal de la Ani, resuena mucho con historias que tú tienes personales. Entonces ahí logras empatizar y para mí esa empatía tan profunda, si bien tal vez no se transforma mucho, pero sí transforma algo en alguien. O sea, eso pasa cuando vemos una película que nos toca profundamente y que nosotros podemos llegar a empatizarnos. Y a mí lo que me gusta muchísimo es que en Ecuador fue muy recibida de una forma increíble, nos aplaudieron un montón, pero la gente también quería estar mucho en la sala, quería como conversar, porque no existen espacios que podamos tener esta como catarsis colectiva también, ¿no? Porque ahora estamos tan acostumbrados a estar todos solos viendo la película en nuestro Netflix. O en el celular. O en el celular y no nos acercamos como a ver qué nos está pasando a nosotros todos. Veamos esto y entendamos qué nos estamos pasando todos. Y un poco, hablando de eso, quiero mencionar un poco también que a partir de eso nosotros también pensamos, decimos, ok, es una película que toca muy fuerte a las personas. ¿Qué hacemos con toda esa emoción? ¿Cómo sostenemos eso? Porque claramente nosotros, la película se acaba, podemos tener un Q&A, pero no se puede sostener más allá, ¿no? Entonces estuvimos pensando y justo hay una nueva forma de distribuir películas que se llaman campañas de impacto, que buscan usar la película como una herramienta de campaña para hablar sobre un cierto tipo de tema y así llegar a públicos más allá del cine, ¿no? Como que la película encuentre su público y no que solo se muestre en el cine y que
que la gente vaya, sino que vaya a buscar su... Y ahí, dentro de las campañas de impacto se desarrollan como eso, pensar como una campaña y no solo como la película. Entonces ahí estuvimos pensando en varias cosas de cómo, qué queremos darle al público, que se pueda llevar también, ¿no? Porque es una película tan fuerte que no te puedes solo a ir a la casa y ya, sino que se pueda llevar y que sea una herramienta que les sirva. Y también pensando en esto de que tú dices, ¿qué podemos hacer? Bueno, no podemos hacer mucho en prevención porque lamentablemente eso tenemos que exigir que alguien más lo haga. Pero lo que sí podemos hacer es como qué estamos haciendo para acompañar a las personas que tenemos cerca. Y sí, no solo en cáncer de mama, en muchos problemas complejos de discapacidad, de problemas de salud mental que muchas personas a nuestro alrededor tienen. Y en eso pensamos en varias herramientas que ahorita, Ani, no sé si quieras Son hablar estrategias distintas, ¿no? De llegar a la gente. Ajá. Sí, bueno, de hecho, la primera estrategia que hacemos es entregarles a cada persona la postal que les dimos a ustedes. Aquí está. Es muy interesante porque atrás tiene una pregunta, ¿no? Sí, y justamente yo me acerco a cada persona antes de las proyecciones y les digo a cada una que piense en esa pregunta. ¿Qué significa para ti acompañar? Antes de ver la película. Entonces, la idea es que cada uno, cada una pueda pensar lo que significa para cada uno antes de llegar a ver la película, lo que es acompañar. Luego ven la película y después de la película les decimos, después de ver esta película, ¿qué es ahora para ti acompañar? Y les pedimos a cada una que escriban lo que es para cada uno o cada una acompañar ahora después de ver este documental. Y lo que hacemos es una dinámica que nos ha parecido muy bella, la verdad, porque les pedimos que escriban y que luego nos manden una foto y nos etiqueten o nos envíen al correo la foto con su opinión. Y nosotros estamos como teniendo todas las respuestas, recopilando todas las respuestas que nos da el público. Hicimos en todas sus respuestas las hicimos en un papelote, las pusimos en un papelote y yo fui personalmente a la sala de quimioterapia en el IES, la misma sala donde yo estuve, y les leí todos los comentarios de las personas que nos escribían y todo lo que decían ellas de cómo va a ser ahora acompañar. Ese momento, primero que nunca pasa nada en la sala de quimioterapia, claro, son 5 horas que nadie nos presta atención. Y que alguien vaya y lea lo que el público está diciendo alrededor y lo que se está moviendo alrededor del documental fue muy conmovedor para mí, para ellas, para las enfermeras, para todos los que estábamos ahí, fue muy conmovedor. ¿Cuál fue la reacción de las personas luego de estaban muy conmovidas, estaban muy agradecidas de que haya en ese momento esas respuestas que tal vez necesitaban escuchar. Se movió muchísimas cosas ahí, muchas cosas muy lindas y creo que también lo más bello, digamos, no sé si bello es la palabra, pero lo más fuerte que tiene el documental es que yo estoy aquí todavía, entonces, y yo puedo hablar con ellas directamente y ellas se pueden identificar y yo también identificarme con ellas y decirles, yo estuve ahí, en la misma sala que están ustedes, en la misma silla donde están ustedes, yo estuve ahí, con las mismas enfermeras y las enfermeras también tenemos una relación muy linda, porque eso también es muy bello que pasa y que se puede ver en el documental, cómo las personas que acompañan también son estas enfermeras que están ahí todo el tiempo y que de cierta manera se vuelven en tu familia también en ese tiempo y qué importante también es reconocer ese lazo que se forma y que no quede solamente ahí, como siento que para ellas también es muy lindo volverme a ver, como lo que es para mí volverlas a ver y eso genera que tanto como las compañeras que estaban ahí en la sala de quimioterapia como las enfermeras estén muy felices y movidas y bueno, de hecho las enfermeras fueron parte del lanzamiento que hicimos aquí en el EDOC, entonces ellas fueron a la sala y ellas ya saben el documental. Claro, entonces, y debe ser personajes también en el documental. Son ¿no? personajes obviamente y por eso también fueron invitadas porque están dentro del documental.
Pero aparte de eso, que es muy bello, también creamos un juego de cartas. Sí, estaba viendo que tienes aquí un juego de cartas. Que se llama Acompañar también se aprende. Ujú. ¿Y por qué se llama así? No sé si se puede ver. Préstame. Ay, qué Ahí bonito. está. Acompañar también se aprende. Sí. Y tiene ese título porque en una entrevista, de hecho, y justo siempre llegan como esos comentarios de que no sabemos cómo acompañar porque no tenemos quien alrededor a alguien que haya pasado por un proceso de cáncer. Ujú. Y de hecho en una entrevista también me dijeron, bueno, pero es que Ana, no sabemos cómo acompañar porque nunca nos ha pasado nada. Entonces, después de escuchar tanto eso, yo dije, en esa entrevista dije, ok, no sabemos cómo acompañar, entonces tenemos que aprender. Claro, que De la también es misma verdad, ¿no? manera como aprendemos matemáticas, aprendemos cívica en el colegio, aprendemos, sí, de la misma manera necesitamos aprender. Ujú. Y no solamente porque mi mamá esté con cáncer o mi hermana o mi amiga, sino porque siento que es un deber. Desde todo de el mundo, humanidad. ¿no? O sea, porque, o sea, debe haberles pasado a muchas personas, la gente que nos está viendo, a la producción, que de pronto estás en una reunión social, en un almuerzo, en cualquier cosa, y de pronto viene la noticia así, es que tengo cáncer, y te quedas así como, ok, ¿cómo proceso esta cosa? Porque también hay una cuestión de tabú, ¿no? Hay una cuestión de no se habla de enfermedades, no se habla de la muerte, no se habla de ciertas cosas y esto te pega muy fuerte y es un parte de la deshumanización que estamos viviendo, porque estas son realidades de la vida, son realidades que todos deberíamos conocer y que todos deberíamos saber procesar, en vez de solamente esconderlas y meterlas debajo de la alfombra. Y aparte que nos va a pasar, o sea, va a pasar Claro. tarde o temprano, te va a pasar que alguien a tu alrededor, si bien no cáncer, pero Se puede enfermar. se puede Ajá. enfermar. Todos nos vamos a enfermar en algún punto. Y entonces lo interesante de este juego de cartas es, bueno, que primero lo diseñé yo. Ah, qué lindo. Aquí dice, bienvenidas, bienvenidos a este juego diseñado para inspirar nuevas formas de cuidar en la enfermedad, el accidente, la discapacidad, la soledad y otros momentos de vulnerabilidad. Porque es un juego que está diseñado no solamente para mujeres con cáncer de mama, Claro. sino con mujeres que estén pasando o personas que estén pasando por procesos Ajá. vulnerables. Y bueno, este juego tiene 3 mazos de cartas. El primer mazo de cartas son todas las preguntas, todas estas son todas las preguntas que a mí me hubiera gustado hacer. Ya. Esto es dirigido a mis acompañantes, entonces son todas las preguntas que a mí me hubiera gustado hacer a las personas que me acompañan. Este mazo es el mazo de preguntas que me hubiera gustado que mis acompañantes me hagan a mí, porque por lo general las personas tienden solamente a decir qué hacer, Ujú. pero es bien pocas personas que van a Te ti preguntan. y te preguntan qué necesitas o cómo quieres que te acompañe o cómo quieres Ujú. hacer, cómo quieres curarte también, porque siento que es súper importante también respetar las decisiones de cada una y cada uno. Y este tercer mazo es el mazo que son las preguntas diseñadas de mí misma para mí misma. Ya. Entonces son todas las preguntas que a mí me hubiera gustado hacerme en todo ese tiempo y que bueno, ahora me gustaría también jugar con ustedes. ¿Por qué decidí hacer un juego? Decidí hacer un juego porque siempre los juegos aligeran Y el unen a la momento. vez, y son sociales, o sea, son para compartir entre más personas. ¿no? Claro, y entonces ahí va y sobre todo el juego de cartas es un momento en el que estás alrededor, te unes, estás alrededor de una mesa Ujú. Y puedes realmente conectar con el otro. Entonces, en este mazo me gustaría que ustedes cojan, porque son preguntas individuales. Bueno, en todos los mazos tienen preguntas, también tienen acciones, Ujú. porque es súper importante saber que una persona que está pasando por proceso vulnerable no se le ha terminado la vida. Sí, ¿Por qué? y yo creo que, y es hermoso, me parece, porque justamente parte de esto es como que, ok, tienes un diagnóstico fuerte, algo que te destroza la vida y todo, pero de alguna forma tienes que volver a rehacer
tu forma de pensar. Y un juego es fantástico porque, o sea, imagínate, si es que tienes una familia destrozada por la noticia, así como que, oye, pero sentémonos y juguemos, hablemos, conversemos, y esto va pues a transformar un poco la relación que tiene la persona con la enfermedad, la relación que tiene con las personas que le acompañan, ¿no? Y bueno, como decía, no solamente las preguntas, sino realmente hacer cosas con una persona que esté vulnerable. Y no necesariamente implica, porque varios de los comentarios en ese momento era como, bueno, sí, hicimos una reunión, pero como tú estás con cáncer, entonces me imagino que no te llamamos. Y eso es muy complejo y muy difícil, porque de verdad que lo que uno más necesita es haber ido a esa reunión, claro. Y bueno, y también hay esta opción de cartas en blanco, que es la oportunidad para que cada una pueda poner las preguntas que quiere individuales. Pero bueno, la cosa es que me gustaría hacer una dinámica con ustedes y que escojan una pregunta y que, nada, que si es que quieren responderla sería muy bello, pero también es importante como que al menos nos pensemos, ¿no? Como claro. Mientras voy a leer el mensaje de Daisy. Daisy Uva dice, Anita, mujer de fortaleza, saludos a todos, genial programa, gracias por mostrar el rostro real del cáncer. Hola, Daisy. Hola, Daisy. Qué lindo. A ver, a Lore. sí. Y Pepita también, bueno, esto ya lo hablamos al inicio, que pregunta cómo te enteraste que tenías cáncer. Me parece que es por el ganglio, ¿no? Inflamado. Yo me topé un ganglio inflamado. Un ganglio inflamado, que está por la axila. En la axila. Ajá. Y saludos a Bersebú también, que está conectado ahora. Ah, muy bien. Y además tiene acciones también. A esta justo me viene con una acción. Dice, ¿qué le diría hoy a mi miedo desde un lugar de amor? Escríbelo y déjalo en un rincón especial de tu espacio. Está muy bonito. Sí. ¿Qué le diría yo a mi miedo desde un lugar de amor? Y yo creo que le diría que la tranquilidad sale no de esconder, sino de hacer cosas. Mientras esté en tu poder. Qué bonito. A ver, a mí me tocó, ¿qué palabras me gustaría decirme antes de dormir? Escríbelas en una hoja y déjalas junto a tu almohada. O sea, y más allá de tener un diagnóstico o no, yo creo que son preguntas, al parecer por las dos preguntas que nos tocó, que los puedes usar a diario, o sea, no necesariamente sin que tengas un diagnóstico, que algún familiar lo tenga, sino que nos permite encontrarnos con nosotros mismos después de un largo día, por ejemplo, ¿no? Donde a veces uno solo se va pensando en lo duro que fue el día, en el trabajo, en las emociones, en los corajes que te hicieron tener, etcétera. Y irte con palabras como esta, como qué me gustaría decirme. Por ejemplo, en mi caso, yo creo, lo primero que se me ocurrió cuando leí esta pregunta es gracias a mi cuerpo, gracias a mi mente, por hacer que cada día sea, llevarme cada día, ¿no? Eso sería. Está muy lindo el sí, juego. Nosotros creemos que esta herramienta es la herramienta más poderosa que estamos teniendo ahora alrededor del documental, porque bueno, primero también la estamos vendiendo y a partir de las ganancias de este juego vamos a poder ir a más lugares para que se pueda ver la película, porque también el proceso de distribución requiere bastante financiamiento y lamentablemente no se piensa tanto en la etapa de distribución de las películas. Bueno, eso pasa mucho con el arte en general y con el artista en general, porque el artista tiene unas ganas de expresar, unas ganas de hacer, unas ganas de decir cosas. Y muchas veces no te pones a pensar de que hay todo un trabajo después de que ya está hecho el documental, de que está hecha la pintura, de que está hecha la música, etcétera, etcétera, que es de distribuir y de cómo hacer que esta idea llegue a más personas, ¿no? Y justamente, quisiera yo preguntarles, obviamente primero, ¿dónde se va a poder ver la película? ¿Cuáles son las redes sociales donde pueden seguirles? Y supongo que también ahí podemos conseguir el juego, ¿no? Sí, solamente termino con la idea de las cartas como herramienta.
donde nosotras también creemos que estas cartas nos sirven como proceso metodológico de mama también. Entonces estamos creando, ya tenemos toda una metodología alrededor de mama, donde incluye el documental y luego también todo un trabajo metodológico con las personas que estén en el taller, con las cartas, con el pensarnos nuevas formas de acompañamiento. Y eso les hacemos un llamado a los institutos educativos. Nosotros ya hicimos un primer taller en la Universidad de Pittsburgh, que de hecho lamentablemente o afortunadamente no ha sido desde una universidad ecuatoriana que nace o que es la primera, pero afortunadamente es una universidad de otro país que de cierta manera avala, digamos, ya este proceso, e invitarles también a las personas que nos escuchan de universidades de poder hacer todo un proceso metodológico alrededor de mama, y que no solamente, como decía la Berni, que no solamente sea el documental y ya, sino realmente pensarnos alrededor de este tema que se pone sobre la mesa, pero que podamos, como mediante el juego, poder realmente descubrir nuevas formas de acompañamiento. Sí, súper. Y bueno, respondiendo un poco a ti, ahorita estamos en etapa de distribución en festivales. Entonces ahorita esta semana estamos en el Festival de Cine Kunturiñahui, que se va a pasar en Ambato y en Latacunga. También vamos a tener una función especial dentro del MICPI, que es un espacio que está pasando la próxima semana, que es de fomento de todas las artes en general. Y esperamos tener una distribución el próximo año. Entonces nos pueden seguir en las redes mamadocumental.es. Ahí nos pueden encontrar para saber cuándo van a venir más funciones en Quito. El próximo año tendremos muchas funciones. Esperamos tener muchas funciones. Y ahí también pueden encontrar el juego y de esa forma también pasar la voz, ¿no? Porque eso nos ayuda un montón, que ya se sepa que existe este documental, que se está mostrando, y cuando ya llegue a Quito o a sus ciudades en particulares, ya sepan que pueden ir a ver, ¿no? Qué bonito. ¿Y hay algún teléfono o algún lugar en donde la gente pueda escribir para adquirir el juego, por ejemplo? Sí, también lo que hemos tenido, antes de darte el teléfono personal, hemos tenido ya la colaboración con una primera marca que se llama La Divina Papaya, que es muy hermoso poder tener ya este tipo de colaboraciones, y hacemos un llamado también a marcas sustentables, a marcas que realmente estén con un interés hacia el bienestar de la salud, el bienestar del cuerpo, el bienestar ambiental, porque esas son las colaboraciones que siento a nosotras nos unen. Claro. Y se alinean con la idea. Totalmente, porque sería muy complejo para mí hacer una colaboración con Coca-Cola, porque... Porque promueve. Claro, porque por ahí te da cáncer. Esto es nuestro ¿Cuánto nos juguete censuramos cuando autocensura. nos pasamos? Pero bueno, sí, yo también pensé en cuando dije la marca, dije, oh, bueno, con otro tipo de marcas que no se alinean con justamente lo que estamos hablando, con pensarnos en el cuerpo. Entonces, La Divina Papaya es una empresa ecuatoriana de mujeres que hacen tés orgánicos, y ahora nos aliamos y pueden encontrar con la compra del té también el juego. Es como un kit que hicimos. Qué lindo, mira, hasta incluso eso, viene Navidad y todo el mundo empieza a comprar cosas. Esto sería un regalo hermosísimo. Sí, justamente les invito a pensar que esto realmente es un regalo que va a servir como herramienta, más allá de el jarro de lazo rosa. Realmente siento que aquí sí podemos empezar a tener conversaciones difíciles. Claro. Porque con las cartas que que ustedes pudieron jugar, es el mazo justamente que está diseñado para que puedan responder tanto las personas que están pasando por un proceso difícil como las que están acompañando. Pero los otros mazos sí son preguntas específicas para el acompañante, que son preguntas que a veces son difíciles decirlas normalmente, pero mediante el juego
el que salga en la carta, en la pregunta, ya de cierta manera no es mi pregunta, pero sí es una pregunta que necesito escucharla. Y de la misma manera con las preguntas diseñadas a las personas que estamos pasando por problemas vulnerables, porque como hemos visto en todo este programa, nos cuesta preguntar, nos cuesta saber qué decir. Entonces, como nos cuesta tanto, preguntemos. Pregúntale a la persona que está pasando por un proceso difícil, ¿qué necesitas? Entonces sí hago una invitación a que realmente se piensen en un regalo lindo y que con esta marca al menos, por ejemplo, tienen su té en el que pueden tomar tecito y jugar las cartas. Hermoso. Hasta incluso hasta para, no sé, a veces tenemos estas reuniones entre amigas que son muy bonitas para jugar a esto, ¿no? Sí, también. Y hablar de estos temas. Y yo creo que también es importante y es una cuestión que nos hace preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que qué emociones estamos haciendo de lado, ¿no? Porque estamos también en un mundo en el que obviamente vivimos en un sistema, en un mundo, en sociedades que nos aturden día a día de una u otra manera y siempre estamos tratando de huir de todo lo que nos haga sentir sensibles o que nos haga sentir medios dramáticos o que no voy a ver esto porque no, yo voy solo para reírme. Entonces siempre automáticamente, incluso hasta como una forma de protección, estamos buscando cosas que nos hagan reír, arte que nos haga reír, propuestas que nos hagan reír todo el tiempo, pero también hay esto, amigos. Te pierdes de todo el espectro de lo que significa ser humano y tener emociones. Y es maravilloso también poder, incluso como actriz, puedo decirles, hacer este tipo de trabajos y poder ver al público que se conmueve, que ve lo que estás proponiendo de otra forma, que se cuestione y se encuentra con emociones que no solo es la risa, ¿no? Entonces, ábranse a buscar también estos espacios que nos hace ver la vida de otra forma también. Y consumir. Oye, a mí me llama mucho la atención la buena salud que tienen los documentales en Ecuador. O sea, más allá de la ficción, hay unos documentales increíbles y creo que... Es en lo que mejor nos va. Sí, o sea, sí, o sea, hay un montón de películas increíbles en el género documental y contradictoriamente es uno de los géneros menos consumidos por las personas de aquí en Ecuador, que cree que solamente cine es pues... no sé, ficción, ciencia ficción, Avengers, las cosas de Marvel, de DC o incluso películas solamente que de terror, etcétera, etcétera. Cuando hay todo un universo dentro del cine y hay mucha gente interesada en el cine ecuatoriano y esas personas deberían saber que los documentales ecuatorianos tienen grandes representantes aquí en este país. Sí, la verdad es maravilloso la cantidad de documentales, al menos que en este año se han estrenado, documentales que han llegado a festivales hermosos, que se han representado al Ecuador en distintos lugares y que desafortunadamente no se presta la atención como se debería prestar la atención o el apoyo que se debería prestar desde el Estado para toda esta forma de representación del Ecuador, que estamos ganando premios, estamos ganando reconocimientos. Justo lo que dice Lorena, es uno de los géneros más potentes en el cine ecuatoriano. El cine de autor, el cine documental es muy potente. Les invito a todas las personas a que realmente consuman el cine ecuatoriano y que consuman los documentales, porque hemos tenido documentales maravillosos en la historia del documental, de hecho, pero en este año particularmente hay el estreno de muchos documentales ecuatorianos y hermosos todos. Así que sí, siento que es importante, si hay un documental, vayan a las salas, apoyemos, compartamos, síganos en las redes, mamadocumental.es, o síganme como Ana Benítez también.
Ahí pueden también conseguir el juego de cartas si lo desean, solamente juego de cartas. O les invito también a esta colaboración de tener su juego de cartas con un té orgánico producido por mujeres. Y también les hago la invitación a otras marcas a que nos unamos, escuchen nuestro llamado, podamos hablar más de esto y que este juego de cartas sea como una herramienta real de acompañamiento. Y un poco también para agregar lo que estábamos hablando antes de la distribución, no como los documentales, yo también este año es impresionante cuántos documentales que han ganado premios y están muy reconocidos, y es muy triste que las salas, por ejemplo, de cine comerciales no abran espacios para este documental, para los documentales, cuando en verdad yo sí creo que la gente sí tiene un interés por el documental, pero no hay como una brecha entre el interés de las personas y dónde están, dónde puedo ver. Y lo comercial. Y lo comercial. Entonces también decirle al público que hay espacios como la Cinemateca Nacional del Ecuador que pueden seguir, que sí muestran cine ecuatoriano. Hay espacios como, ahora hay una sala en la Flaxo que se llama Sala Sur, que está mostrando el 8:30, y que ustedes pueden seguir esos espacios para poder encontrar este tipo de películas también, que apoyemos también a esas formas de distribuir, ¿no? Como más alternativas. Sí, es lo que pasa un poco también con los medios de comunicación, que siempre nosotros hablamos aquí acerca de como que, sí, o sea, hay unos medios de comunicación enormes, de radio, televisión, etcétera, etcétera, pero ¿dónde está realmente lo que sucede? Y por qué muchas veces la gente se pregunta, pero ¿y por qué no hay suficiente publicidad a veces? Porque es que no hay promoción, así, no es que no haya promoción, lo que pasa es que nos cerramos a un montón de posibilidades cuando estamos solamente en los medios grandes. O sea, hay justamente salas independientes de cine y cada vez hay más. La Sala Sur es nueva. Está obviamente el Cine 8:30, que ya va muchos años, y bueno, la Cinemateca, que ya la hemos nosotros mismos recomendado muchas veces, donde incluso puedes ir a ver cine gratis. Uh-huh. Es algo que me parece importantísimo que la gente sepa. O sea, no esperes que en tu canal de televisión vaya a aparecer de pronto el documental de cine ecuatoriano que ha ganado premios internacionales y todo. No lo van a hacer, no lo van a hacer. Tienes que buscar estas iniciativas más independientes, porque ahí es donde se muestra realmente. Y los festivales también, ¿no? Los festivales de cine. En el EDOC, por ejemplo, el EDOC es Inquieta Cine Club también es un espacio que se abrieron este año y que te muestra también principalmente cine independiente, cine ecuatoriano, y si no saben que existe, pues un gran amigo mío nuestro, Paula Laleo, y pues bueno, síganlo también porque siempre hay unas propuestas muy, muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Dani, Bernarda, en serio, ha sido un programa muy bacán, muy diferente. A mí me da mucho gusto saber que existen películas que están moviendo y removiendo conciencias, y sobre todo tratando de llegar y ayudar a personas que están olvidadas a veces, o sea, o escondidas, ¿no? Porque es este estigma de la enfermedad y de la muerte y de todo lo que significa. Así que ya saben, Mama, la película de Ana Cristina Benítez, producida también por Bernarda, producida creativamente. Sí, también... Voy a hacer una dinámica entre los dos para que se ganen una camiseta. Los dos. O más bien para darlo al público, podría ser. Sí, bueno, si quieren. Sí. Quieran. ¿Cuál era la dinámica? Iba a ser piedra, papel o tijera entre los dos. Piedra, papel o tijera. No, mejor podríamos poner en los comentarios entre la gente que esté ahí, quizás justo la pregunta, ¿qué significa para ustedes acompañar? Bueno. ¿Qué significa para ustedes acompañar? Y hacemos un sorteo. Sí, pongan ahorita en los comentarios de estos 5 minutos. La camiseta de la campaña, ¿cómo te acompaño con este cáncer? Ahí está linda. Está linda. Oye, ¿y este dibujo? Ese dibujo me lo hizo mi cuñada. ¿Ya? De hecho, fue parte en la película está como una escena que mi sobrino, no nos vimos toda la época de la pandemia, ellos viven en otro país, entonces no pudieron viajar. Claro. Y cuando le vuelvo a ver a mi sobrino después de la pandemia, él me entrega un dibujo que él me dice, my mom made it. Me entrega, y es de ese dibujo. Qué lindo. Pero, y vi que en el juego de cartas también tienes dibujos así. Sí, y bajo el mismo son estilo, de ¿no? ella misma. También son de ella, sí, están muy lindos. Son de mi cuñada igual. ¿Podemos mostrar uno? Sí. De aquí, miren.
¿Cómo se llama tu cuñada? Sandra Fisher. Sandra Fisher, sí, son muy, muy lindos. Y ella se dedica a esto, supongo, ¿no? Es ilustradora o lo hizo solamente para ti. Sí, ella hace muchas cosas, pero entre Ajá. ellas dibuja y cuando me entregó el dibujo en Noah, nos dimos cuenta que ese es el dibujo perfecto Para para la- el, Ay, qué Para el bonito. afiche. el Para el afiche. afiche. Qué Y lindo. luego, cuando hicimos el juego de cartas, también dijimos, tiene que ser en la misma línea para que también, porque esto es parte de Mama y tiene que tener toda una coherencia de justamente todo lo que queremos comunicar, que es el cómo te acompaño con Claro. este cáncer. Checo dice que le gustaría tener, pero que esa camiseta no le da. Te podemos cambiar la Y talla. ahora sí, o le puede regalar a alguien también. Claro. Ya sabes. Oye, pero sí, entonces verás, ahí está. Pepita dice, buen programa, Ana, gracias por contar tu historia. Muchas gracias, Pepita, a ti por vernos siempre. Estamos esperando a ver si que alguien responde la pregunta, ¿qué significa para ti acompañar? Y te puedes llevar la camiseta, permíteme, Sí. de la película Mama. Está bien bonita. Sí, está bien chévere. Si no, me la quedo yo ya. No, si no hacemos el concurso, para No, que me la sea quedo yo y ya que así no se van a poner Bravo, pilas. bravo.